Bueno, a ver. Hay mucha gente a la que no veo hace mucho tiempo. Hay muchos a los que no veo hace mucho tiempo. Néstor, de aquel primero de hace unos años, te ubico, sé que vos eras compañero de Luciano, ¿no? De aquel grupete, ¿quién más llegó? Bueno, terminaron Agustina Mareque, terminó. Esteban Gallo terminó. Ayúdame, Luciano. No, y no más. Bianca, ¿no? Bianca. Ah, Bianca Gunini, Bianca Bianca Gunini. Bunini terminó y nadie más de nuestro grupo. Mira, haciendo un paneo así en general, veo que primero B es más, el B es más exitoso que la A, ¿eh? En términos estadísticos, no tiene nada que ver con la gente. Vieron que se dan este tipo de cosas. Veo que hay más gente de los B que de los A, casi seguro. Pero este año se dio también Eh, la promoción del 2016. ¿Se dio de esa forma? Porque llegaron pocos. y habría que ver las cortes, ¿no? Yo a veces me equivoco, pero generalmente no me olvido de los que cursan en primero conmigo. Eso me queda. Y sé que la Primero mayoría de los B. que están, no, son todos del B. No Nosotros me del acuerdo. primero B, ¿me escuchan? Sí, sí. No sé si es casualidad o qué, pero exceptuando 2 o 3 casos, estamos todos desde primero y haciendo todos los años, o sea, en orden, digamos. Mirá, mirá. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, sí, la mayoría no recuerdo haberlos tenido en primero seguro, por lo menos de los que están acá y los que aparecen. Después sí, los casos que están muy rebotados, que están recursando y demás, sí me acuerdo de otros años. Bueno, Seis Hasisid los tuviste, Juan, primero A. aquí, sí, Quintas. vos, sí, Y sí, vos sextas. y Somos Maxi. con Seijas, con Camila, primero A, estábamos nosotros dos nada más. Y no estaba Después, Maxi Bonomo, ¿no? Era otro año. no, era otro año. Yo también Mira, estaba, me Ah, y equivoco. Facu, es verdad, y y Facu. Facundo. Sí, sí, Facundo primero. iba a decir recién, Facundo estaba. Sí, sí, me acuerdo, ustedes sí me acuerdo. Sí. Eh, bueno, escuchen, me gustaría, si alguno escuchó la clase noctámbula de ayer, que bueno, eh, intenté acercar al 76, pero obviamente con eh, de atropellada, digamos, ¿no? Es decir, con mucha velocidad. Eh, Y la idea es, bueno, que ustedes me hicieran algunas preguntas generales o algún planteo y presentar hoy el último bloque, digamos, como dictadura y democracia para ver la panorámica y poder desarrollarlo entre mañana y el jueves, perdón, mañana jueves, entre mañana y el miércoles, y que el último jueves sea una charla donde ustedes puedan expresar respecto de lo que hicieron como trabajo práctico y, y, bueno, un balance en general, porque obviamente, como dice el filósofo Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bueno, planteando entonces lo que puse en la clase de ayer, comentarios, dudas, aportes. Yo la escuché toda. Bueno, lo que
No sé si entendí bien de la clase, entonces Cámpora, digamos, que Perón empieza a ver que Cámpora, digamos, está cooptado, digamos, por Montonero, digamos, por sectores de izquierda, y es que decide hacerle un golpe interno, por así decirlo. ¿Es así o estoy equivocado? No sé. Sí, sí, sí. Sí, digamos que durante, a ver, eh, no es ningún enigma, pero durante mucho tiempo, este estudio de los 70 quedó un poco invisibilizado, producto ¿cómo llamarlo, no? El periodo tan profundamente crítico que implicó el proceso, ocultó, solapó y ocultó, invisibilizó el periodo de crisis interna que sufrió ese peronismo, haciendo de ese peronismo un periodo que fue avasallado por el golpe. Esta es una teoría, es un posicionamiento. El peronismo nuevamente sufre una debacle producto de la avanzada de movimientos o de un movimiento fuertemente antipopular, encabezado por las Fuerzas Armadas y por los sectores concentrados de la economía, ahora en un mundo que va hacia la privatización, la reforma del Estado, y avanza sobre un gobierno popular. Esta mirada que suele repetirse todavía en los salones tiene poco que ver con lo que aconteció realmente desde el 73 hasta el 76. Por eso yo les decía que es un periodo alucinante porque, bueno, por lo que se invisibilizó de ese periodo en términos de lo que nos presenta el 83, 84, si ustedes quieren, hasta el 87, como recuperación de la última democratización, el último esbozo de expresiones civiles, populares y demás, ¿no? Entonces, la mayoría de los textos, por no decir casi hay anuencia respecto de un peronismo fallido, digamos, que sufre una crisis interna antes del golpe. Y se podría decir algo más, en donde la última etapa es más un socio del golpe que un opositor al golpe. Cuando digo socio, no digo que promocionaron el golpe, sino que digo que los sectores brujo-bandoristas, el isabelismo y el brujo-bandorismo, en el declive de ese proceso, iniciado por la muerte de Perón, pero iniciado antes con la anuencia de Perón para la purga, lo que determinan es un camino hacia la represión popular, hacia la persecución de los sectores armados, hacia el repliegue del sindicalismo combativo, clasista. Por darles un ejemplo, hay cosas que no alcancé a decir ahí, pero si uno lee un poquito de Cavarossi, pero también yo creo que les planteé el trabajo de Juan Carlos Torre, El gigante invertebrado, que trata el 73-76, como el trabajo de Liliana de Riz, que se llama Retorno y Derrumbe, expresan ese populismo imposible en vida de Perón, pero después también expresan que el propio peronismo, en su vertiente ortodoxa, tiene un camino hacia la represión, hacia el shock neoliberal y hacia una economía concentrada, que es el rodrigazo. Entonces digo, de algún modo, el golpe es uno de los golpes más esperados, hasta por las propias organizaciones armadas que lo expresan, que finalmente en marzo y a partir de marzo del 76 lo que se va a expresar es una compulsa armada entre los fieles representantes del imperialismo capitalista y sus gendarmes y los representantes digamos, de un gobierno popular o por lo menos de los intereses populares hacia el camino del socialismo. En ese sentido, creo que los textos que yo les presenté, y hay otros que, bueno, que evité porque hay muchos, digo, expresan
los 70 desde este lugar. Profe, sí. perdón, no quiero desviarlo, pero hay un concepto antes que me olvide que le quería preguntar, que en la clase dice algo como la vanguardia de la burguesía, ¿no? El peronismo. Después le quería preguntar sobre eso. A ver, ponerlo en contexto. No, que hablaba como que me hizo acordar porque yo lo entendía en relación a esto un poco que estaba hablando, como que en algún punto, como que el peronismo, analizado, creo que había dicho una señora el texto, Maricel, no, bueno, no me acuerdo. Maristeles Vampa. El que era la periodización, creo. Está Mónica Gordillo y Maristeles Vampa. Bueno, sí, con M era. Bueno, que un poco tenía esto que ver, ¿no? Como que todo tiene que ver con todo, volviendo a eso, que se podía analizar el peronismo como esto de la vanguardia de la burguesía, volviendo a esto que acabas de decir con esto. No, me parece que no, está bien, me parece que vos te confundís con esto. En algún momento yo me eché diciendo que las organizaciones armadas, si bien ambas, digo, el PRTERP y Montoneros, que pasan a la... PRTERP está en la clandestinidad, pero Montoneros pasa a la clandestinidad después de la pelea con Perón y es perseguido, se le cierran los diarios, en fin, es decir, hay toda una lucha, digamos, policial y militar del aparato del gobierno contra Montoneros, esto durante fines del 74 y todo el 75. Digo, en ese contexto, lo que yo decía es que para el PRTERP, y yo les envié el video del año 73, donde Santucho, Gorriarán Merlo y creo que Mena, son parte del comité central del PRTERP, hacen una conferencia de prensa y dicen que ellos consideran que el peronismo es un gobierno manipulador de los intereses obreros, que es retardatario de la revolución y que lo consideran obviamente defensor de la democracia burguesa, es decir, que el peronismo era una forma de evitar la revolución porque contenía esos esfuerzos de los sectores más radicalizados y que lo consideraban entonces obviamente un enemigo. No obstante, el PRTERP manifiesta durante el periodo de Cámpora que no va a atacar al gobierno porque lo considera popular, pero que sí va a seguir atacando a los que considera aliados del capitalismo internacional, es decir, a las empresas multinacionales, al ejército, a las fuerzas de seguridad, bueno, y en ese sentido continúa su accionar durante el periodo de Perón y obviamente recrudece durante el periodo de Isabel y continúan con lo que les queda durante el 76, hasta la captura de Santucho y Mena, y Montoneros tiene un accionar un poco más continuado. Creo que eso, me parece que si te referís a la vanguardia de la democracia burguesa, tiene que ver con eso, que obviamente el PRTERP manifiesta el peronismo, descalifica al peronismo como un movimiento revolucionario, pero se refiere a la administración peronista, porque en realidad el PRTERP hacia el año 74, principio del 75, empiezan a tener acuerdos mínimos, reuniones, la cúpula de Montoneros y la cúpula del ERP, para repartirse lo que ellos consideraban, bueno, el enfrentamiento, la guerra contra el ejército y la marina, y en ese sentido se distribuyen ámbitos, el foco rural va a quedar para el PRTERP y el foco urbano, sobre todo Córdoba, Rosario y Buenos Aires, ¿no? Tienen focos, tienen digamos, fuerte accionar ahí en Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires. Pero también hay grupos que están en Chaco, en Corrientes, pero digamos, esas son las famosas columnas de Montoneros, pero son siempre urbanas. Para el año 75 hay un principio de acuerdo y Montoneros está a punto de envía algunas comisiones de refuerzos a los milicianos, a los combatientes del PRTERP que están en Tucumán, pero no se llega a hacer una unión, el PRTERP va a ser derrotado, digamos, durante el 75, y finalmente, fines del 75, principio del 76, hay también acuerdos de unión para, digamos, la retirada.
en buena medida a Santucho lo pescan, digamos, lo encuentran en un domicilio con un acuerdo de cita que se había hecho con Montoneros. Por esa razón hay algunos trabajos que dicen que Montoneros, Firmenich y sus acólitos habían cantado la cita y que son de alguna manera responsables de la muerte de Santucho and Company. Digo, haciendo esta salvedad para el PRTERP, Montoneros en todo caso era una organización que trabajaba por objetivos similares, aunque distintos en el plano programático, porque no tenían el mismo programa, pero sí lo consideraban una organización, llamémosle, que tenía los mismos fines y los mismos enemigos, ¿no? Creo que, creo que me refería a eso, no sé si era eso o si había alguna cosa más, ¿vale? No, eso, sí. Bien, bien. Bueno, entonces... Perdón, ¿esa relación entre Montoneros y el PRT se afianza en Rawson? ¿Puede ser? Sí. Sí, todos los textos, yo les recomiendo, bueno, en la voluntad de Anguita y Caparrós, pero en el trabajo de Pozzi, Schneider hay muchos trabajos, pero bueno, no importa los textos, pero hay muchos, explican que cuando son, digamos, juzgados por distintas acciones militares del año 71, 72, todos van a parar a la cárcel de Rawson, ¿no? Donde finalmente se fugan las cúpulas que van a Chile, y el resto, un grupo que es capturado, es fusilado en la comandancia a los días de ser capturado, y hacen una especie de simulación de fuga y los fusilan. Sin embargo, hay 2 integrantes que sobreviven y después cuentan los hechos. Bueno, lo que cuentan es que en la cárcel había grupos variopintos. Por ejemplo, estaba Tosco y sus compañeros de lucha de Córdoba, del basismo, que no se quisieron fugar. Por ejemplo, a Tosco lo invitan a la fuga y Tosco dice que no hay ninguna razón para fugarse porque él se va a quedar con sus compañeros, digamos, siendo principista con los compañeros de base que estaban presos como él por la lucha sindical combativa del cordobazo, etcétera, del viborazo. Y después hay otros grupos, por ejemplo, hay grupos de la FARC, hay grupos del PRTERP y hay grupos de montoneros, de descamisados, etc. Bueno, todos esos grupos en la cárcel estudian juntos, hay escuela de cuadros, por ejemplo, María Joana explica claramente cómo Gorriarán, que era un poco duro, es decir, cómo Santucho lo combinaba a que leyera bien a Lenin, ¿no? En fin, ahí se hace durante unos años una estrecha mancomunión de objetivos, de lecturas, funciona como una escuela de cuadros. Y también ahí hay objetivos en común que van a quedar establecidos, como dice Maxi. ¿Sí? Sí, sí. También lo más importante de la cárcel es la fusión que va a hacer la FARC con Montoneros. Es decir, FARC era marxista. Bueno, después de Trelew y pasado un tiempo, FARC, que es marxista, se va a unir a Montoneros, que es peronista, que está con parte de la FAP, que está con parte de descamisados, con parte de peronismo de base, ¿no? Sí, es así. Bueno. ¿Y qué relevancia tiene La Patria Fusilada de Urondo, que son las notas a los sobrevivientes, una entrevista con los sobrevivientes? Digo, ¿se le puede dar una relevancia como documento histórico o no? ¿O crees que está mal? Paco Urondo, igual que, digamos, que Berbisky, igual que Bonazo, digamos, yo lo pondría a la misma altura, ¿no? Igual que Juan Gelman, Bonazo, Berbisky, con distintas edades, ¿no? Y Paco Urondo son como un establishment, son la inteligencia, digamos, de los grupos armados. En este caso, de los montos, ¿no? Porque en realidad son los que fundan los diarios, porque Montoneros y los grupos peronistas tienen diarios que funcionan en superficie y después tienen los periódicos para la militancia. Son gente muy formada. Paco Urondo es un poeta del carajo. Sí, creo que obviamente es muy relevante el trabajo de Paco. Ahora,
digo, para hacer un trabajo histórico nosotros ahora serían una fuente secundaria, digamos, ¿no? Porque son partícipes de los hechos. Paco Urondo muere también en una persecución, digamos, con un manejo personal un poco, como dijimos, del negro quieto, ¿no? Con una cosa emocional un poco desligada de los patrones de encriptamiento y disciplina militante y clandestina que los demás tenían. En fin, bueno, sí, creo que todos esos textos son muy interesantes de recuperar, ¿no? Después hay otros textos que están un poco más alejados, digamos, cuando yo les nombro a Tomás Eloy Martínez es distinto, porque Tomás Eloy Martínez hizo trabajos con Perón, Perón lo recibió, escribió sobre lo que Perón le contó, escribió varios libros sobre el peronismo, algunos periodísticos, otros están más novelados, como la novela de Perón, pero Tomás Eloy Martínez era un periodista independiente, no era integrante de Montoneros. Yo diría Walsh, Urondo, Berbisky, Juan Gelman, Bonazo, eran integrantes de Montoneros y eran cuadros del carajo, es decir, eran periodistas, escritores, académicos de mucha valía, ¿no? Que uno los puede leer al margen de lo que hicieron en Montonero, el caso de Walsh, digamos, o como yo les dije, digamos, el texto de Berbisky sobre Ezeiza, me parece un buen documento. En ese momento es un enfoque periodístico, sin descontar que Berbisky, obviamente, estaba con Walsh desde la CGT de los argentinos y era parte de lo que va después a ser la inteligencia de Montonero, ¿no? Bueno, escuchen, la idea era plantearles esto, después ustedes con la lectura, obviamente, pero la idea es, y de nuevo, insisto con esto porque yo sé que en general no se hace, y está mal que no se haga. No se enseñan estos temas, no se enseñan estos temas en la secundaria, no se enseñan bien, no se enseñan. Digo, no se puede hacer tabla rasa de esto, y después los vectores que funcionan, bueno, uno los puede acomodar, pero lo que no se puede es silenciar que a partir del año 73, organizaciones que habían funcionado contra el Longaniato se convierten en ejércitos populares que son vanguardistas, militaristas, antidemocráticos y asesinos. Digamos, cuando Montoneros en el 75 toma el cuartel en Formosa, digamos, barre a Colimbas, digamos, mata, o en el 75 Montoneros termina matando policías. Ahora, al comienzo, dice Gillespie, Montoneros se había trazado principios populares de combate y decía, los montoneros no podemos considerar que un policía o que un conscripto o que un fulano que esté en la fuerza de seguridad es mi enemigo. Es un trabajador, etc. Sin embargo, la lucha dentro del peronismo lo lleva a un vanguardismo, a un elitismo y a un componente antidemocrático. Montoneros opta por no hacer política, digamos, se retira del plano político y toda su armado, que era descomunal en recursos y en cantidad de militancia, lo conforma, lo dispone para la lucha militar. Del PRTERP se puede decir lo mismo, con una diferencia. El PRTERP nunca tuvo ánimos de política popular. El PRT no estaba convencido de que podía ganar el escenario de los años 70 yendo a elecciones. Montonero sí en algún momento tenía una militancia de superficie y de hecho fundan el Partido Auténtico, ¿no? Que va a tener como hombres como Puigros, por ejemplo, ¿no? Que después terminan exiliados en México, en fin, bueno. Me parece que esto es muy importante, pero no para caer en la teoría de los dos demonios, pero para trabajar todos los vectores que compusieron el proceso, ¿no? Bien, entonces yo quería ahora presentarles para darle un panorama y que no se nos vaya, a ver si puedo.
Bueno, a ver cómo se ve mejor. Bueno, entonces, a ver, está entrando Rodrigo. No sé, llegan a ver, a leer todo, ¿no? No sé, llega a leer todo. Sí, profe, Eh, si se mueve, se llega a leer, ¿eh? Lo vamos sí, corriendo. sí. Vamos con eso, vamos con eso. Espere un minuto. Bueno, la idea era presentarles entonces la díada, dictadura, democracia, digamos, eh, lo voy a achicar para. Bueno, les decía, la díada, dictadura y democracia, planteándolo desde el ángulo de un proceso genérico, primero, de un proceso general, ¿no? Es decir, sabemos perfectamente que el proceso que llamamos recuperación democrática, bueno, que en este caso yo le puse un título muy largo que ahora vamos a analizar, eh, implica, como se ve en esta periodización, una serie de matices, importantes matices, muy, muy importantes. Pero veamos el global, ¿no? En principio, digamos que la dictadura, el proceso de reorganización nacional, o la dictadura genocida, terrorista, en fin, es un antes y un después en una gran cantidad de sentidos. Eh, en principio, digamos, parece integrar la dictadura del 76 al 83 una serie de programas, intenciones, principios que venía alentando el antiperonismo y digamos, ciertos sectores antipopulares que se vienen eh, confabulando, integrando, macerando, catalizando desde el año 30, tal vez un poco antes, ¿no? Entonces, uno podría pensar que en el 76, y yo diría desde el año 75 en adelante, hay por lo menos una serie de paradojas. La primera, la más importante de todas, es que esta dictadura, que en general nosotros la podemos presentar como, en principio, como un terrorismo de Estado, pero después como un proceso paralelo al terrorismo de desindustrialización y endeudamiento, implica paradojalmente una alianza que no había sido la alianza constitutiva de las Fuerzas Armadas durante el periodo de la era militar, según Alan Rouquier, ¿no? Es decir, Alan Rouquier nos propone la era militar como una politización de las Fuerzas Armadas y como una militarización de las fuerzas civiles. Esto ocurre de tal modo, lo hemos venido viendo, es decir, no hay un consenso de república representativa democrática, ni siquiera a la vuelta de Perón, digamos, ¿no? A la vuelta de Perón, o en todo caso con el pase de las fuerzas de la represión, de la NUCE, a la amplitud democrática, y al entregarle la banda cámpora, no ocurre que se dé un sistema consensuado de partidos políticos, porque lo que ocurre realmente es un sinnúmero de instancias que nos plantean un camino hacia la violencia política, ¿no? Entonces, ahí podríamos hacer toda una tesis respecto de los 70 como el periodo de del movilizacionismo, el periodo de la revolución o de la sociedad revolucionada y movilizada hacia el cambio, cosas que son ciertas, pero también
De la misma forma, podríamos decir que los 70 son, en términos de la democracia, un fallido. En tanto, la violencia política, digamos, lo que va haciendo es generar un espacio cada vez menos amplio para la manifestación, el acuerdo de los distintos sectores, ¿no? Bien, ¿cuál es la paradoja? Muy bien, la paradoja es que a partir del 76, el acuerdo entre las fuerzas antipopulares, antiperonistas, son ahora también, desde Longañato, recuerden, antiestatistas, obviamente anticomunistas, pero el estatuto de la refundación de la nación que intenta el proceso de reorganización nacional se inscribe sobre una alianza, como les decía, nueva, que es la aceptación por parte de los militares, por lo menos de los militares que son los que van a conducir este proceso, de aceptar el liberalismo económico como marco desde el cual llevar a cabo el proceso de transformación de la Argentina que ellos llamaban estatista, demagógica, y que la asumían como peronista y obviamente como porosa del anticomunismo. Entonces, digo, si le sumamos a todo esto que vengo diciendo, el desarrollo latinoamericano y mundial del proceso de la doctrina de seguridad nacional, tenemos un elemento, si ustedes quieren, internacional que termina de constituir este marco de acuerdo, ¿no? Pero sin embargo, recuerden esto, ¿no? Hugo Quiroga dice claramente esto, Cavarossi también, lo paradojal de que la dirección de este Estado terrorista sostenga a un hombre como Dios o a hombres como Alemán, que son claramente la vanguardia del liberalismo económico, pero en el sentido más radical, ¿no? del sector liberal. Y bueno, ¿qué venían a decir estos sectores? Bueno, lo que venían a decir es, como diagnóstico, que la Argentina de la ISI, la Argentina de la industrialización por sustitución de importaciones, estaba agotada, pero no hacían un diagnóstico de que estaba agotada por los factores que nosotros podemos decir ahora que estaba agotada. Es decir, estaba agotada por múltiples razones, por la crisis del petróleo, también por factores contextuales, y en todo caso no estaba agotada si se refiere a la posibilidad de una reconfiguración de esa sustitución de importaciones. Lo que van a plantear ellos es realmente la conversión de la Argentina en un país de producción volcada al agro. Es decir, acá hay una inversión de los modelos que la Argentina venía transitando, ¿verdad? Acá hace falta que pare un cachito y les hable de algo que me parece que mencioné, pero muy al paso, que es un concepto muy interesante. No importa quién lo esboza, porque aparece en varios textos, pero Cavarossi plantea que el Estado argentino desde el año 80, pasando por el año 16, pasando por el año 30, pasando por el año 45, como hitos de cambio económico-político o político-económico, como ustedes quieran, había tenido sucesivas ampliaciones. Es el Estado, más allá del sentido, del direccionamiento ideológico que tenían los gobiernos o las facciones que dirigían la instrumentación de las funciones estatales, había ido integrándose en crecimiento. Entonces, lo que plantea Cavarossi es que esa estructuración de las funciones estatales en crecimiento cobra con el peronismo la constitución mayor, es decir, aquel estado de bienestar, aquel sistema nervioso que contenía la infraestructura, la logística, de un modelo de nacionalización, de servicios crecientes y de integración territorial y social, de soberanía económica, bla, 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 esa estructura él la llama matriz estadocéntrica. Es decir, la Argentina había tenido con el peronismo la mayor integración de su matriz estadocéntrica. Bueno, ¿a qué viene con este concepto? Bueno, es más allá de la fuerza, reitero, más allá de si las fuerzas eran conservadoras
o si las fuerzas eran radicales, o si las fuerzas eran del contubernio oligárquico, socialista, radical, antipersonalista, como fue en los 30, o del propio peronismo, lo que estaba claro es que el Estado había ido constituyéndose en el centro de la economía nacional. Y que ese centro de la economía nacional establecía marcos de referencia para el crecimiento del capitalismo, pero también para la subsidiariedad de las relaciones subalternas con los sectores capitalistas, es decir, con empresarios, con sindicalistas, con capitales extranjeros, capitales nacionales, intermediarios, inversores de distinta naturaleza, en fin. Entonces, esa matriz estadocéntrica, Cavarossi la plantea como en crisis en los años 70. Es decir, Cavarossi dice, lo que pasa durante el periodo de Perón, yo les mandé el discurso del 12 de junio del 74, donde Perón claramente le dice a la plaza completa que está derrotado. Perón le dice, yo no puedo. ¿Y qué le está diciendo Perón con el yo no puedo? Yo no puedo establecer el marco de negociación, de consenso, del pacto social con el cual creo que esta matriz estadocéntrica establece signos, direccionamientos de equilibrio en el ascenso social, en la redistribución del producto, etc. Entonces, esa mirada de Perón sobre el arbitraje, el pacto social entre empresarios y trabajadores, con Helbar en el centro, sin Rucci porque lo habían asesinado, es realmente, como dice Maristeles Vampa, el populismo imposible. Es decir, el peronismo era la fórmula de terminar gobernando esa matriz estadocéntrica que tenía como principal dinamismo ¿qué? El principal dinamismo, me lo van a decir ustedes, ¿cuál era el principal dinamismo de esa matriz estadocéntrica para el año 73-74? Equivoquemos, no importa, Para el equivoquemos. 73-74, no sé, pero antes era la negociación. No, el dinamismo en términos económicos, digamos, producción, renta. ¿El consumo interno? Bien, el consumo interno, ¿qué más? Y no sé cómo habrá estado el tema de los precios de los commodities, el ingreso de A ver, divisas. pero digamos, consumo interno, la integración social, el ascenso social, sí. La inversión en la industrialización, sí. El crecimiento del PBI industrial, sí. Es decir, lo que el peronismo venía ahora a gobernar era un sistema productivo basado en la industrialización por sustitución de importaciones, pero en otra etapa. La etapa había cualitativamente, se había expandido con Frondizi y había, más allá de que el periodo de Frondizi fue económicamente crítico, o sea, las inversiones que se realizan durante el periodo de Frondizi dan resultado en los años 60. Hay un crecimiento en los polos petroquímico, automotriz, del laminado de acero. Argentina produce y crece casi un 10% en la producción de manufacturas industriales que antes no producía, no manufacturas livianas, produce acero, produce automotrices, tiene un polo petroquímico, acerías, etc. Bueno, ese crecimiento se da sobre una integración del obrero argentino medio en ascenso social. Los indicadores de la Argentina de los años, como les dije, del 64 al 74, el 75 es un año de crisis, pero hasta el 74 son números que están en tercer lugar, ¿no? En tercer lugar, uno toma los 4 periodos de mayor crecimiento e integración macroeconómica de la Argentina, está el periodo más largo, es 1901 a 1928. El segundo es 2003 a 2012. Y el tercero es esta década.
Después aparece el periodo de crecimiento industrial entre el 33 y el 44. ¿Entienden? O sea, periodos de crecimiento sostenido, donde se mantienen en alza el salario y otros. Bueno, cuando se mantiene alto el salario hay consumo interno, etcétera, etcétera. Bien, entonces, lo que estoy diciendo es, esta es la Argentina que entra en crisis. Las razones de por qué entró en crisis no son exclusivamente por razones demagógicas. Lo que dicen los liberales es que la Argentina tiene un grado de ineficiencia económica producto de que la matriz estadocéntrica tiene niveles de corrupción en la subordinación de acuerdos para las rentas secundarias. A ver cómo explico esto. Las rentas secundarias, ¿cuáles serían? Cuando el Estado es el único gestor de la obra pública, existen asociados al Estado una cantidad de rentas que son ineficientes por asociación entre sindicatos de la obra, empresarios asociados al Estado y el propio Estado, que genera, si ustedes quieren, menos eficiencia que una sociedad de mercado. Bueno, esto es lo que plantea la economía en general, los libros de economía plantean esto. Bueno, los liberales venían a decir, la Argentina tiene, desde el punto de vista de su estructura económica, y hay que liberalizar las fuerzas productivas porque este sistema genera lo que vimos que decía Ferrer, ¿se acuerdan? Entre el 30 y el 75, Ferrer dice, la economía argentina es una de las más inflacionarias del mundo. ¿Se acuerdan el texto de Ferrer? Profe. La primera etapa, hasta el 30, el problema era la extranjerización. Del 30 al 75, el problema es la puja distributiva. Es decir, tenemos una economía inflacionaria. Por lo tanto, los liberales, ya los dejo, los liberales vienen a decir, para terminar con esta economía demagógica, corrupta, de una matriz que tiene al Estado ineficiente, generando déficit, lo que hay que hacer es liberalizar las fuerzas económicas. Y para esto, ¿qué dicen? Hay que reformar el Estado, hay que disciplinar a los gremios, ¿está bien? Que son los que defienden una alta renta, perdón, un alto valor de compra del salario, y edificar una sociedad, un mercado de consumo o una sociedad que vaya a un mercado capitalista que cambie la función central que tiene el Estado. Este es el diagnóstico de los liberales, que en realidad es bastante discutible, pero este planteo de los liberales había venido creciendo por lo menos desde los años 50 en adelante, desde el propio golpe, y se hace por primera vez carne en el poder con los militares en el 76. Habría que decir que el primer puntapié de este modelo de shock lo da el Rodrigazo, que ocurre unos cuantos meses antes. ¿Qué es un shock? A ver, lo que pasaba en el pacto social que Perón había establecido con Helvar era cierto congelamiento de las tarifas. ¿Por qué razón? La crisis del petróleo había generado un crecimiento del costo de la canasta de consumo del trabajador en términos de producción de electricidad, producción para la calefacción, etc. Entonces, esos precios eran absorbidos por el Estado y había entonces una contención de las tarifas. Por otro lado, dentro del pacto había obviamente una tensión con los commodities y con lo que seguimos viendo todavía el día de hoy, es decir, oligopolios que generan, digamos, una toma de ganancias sobre el consumo popular. Entonces, lo que hacía el plan de Helvar era establecer un pacto social con precios, es decir, con un acuerdo. Bueno, eso se va al carajo. Y la muerte de Perón lo que genera es que vengan Helvar, se va Helvar, a Helvar lo expulsan prácticamente por falta de apoyo, viene Celestino Rodrigo y lo que plantea es
un sinceramiento. Es como si yo les dijese, bueno, mañana que todas las tarifas valgan según su costo y que los precios de los commodities que exportamos en dólares traduzca su valor al mercado interno. ¿Eso qué produce? Una caída del salario. Una caída del salario en términos de pérdida de compra del salario. Bueno, entonces, lo que sucedió con el Rodrigazo es eso, un shock devaluatorio que hizo que los que tenían dinero en el valor de la moneda perdieran la mitad o más. La capacidad de compra del salario perdió exactamente ese porcentaje. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Bueno, Lorenzo Miguel, la UOM y el resto de los gremios hacen 48 horas de paro hasta que logran que renuncie Rodrigo y que se vaya López Rega. Pero digo, eso comenzó el shock sobre el poder de compra del salario, ¿no? Y eso va a seguir ahora con un plan de Martínez Dios. Entonces yo diría, la primer paradoja, y con esto cierro un poco todo este monólogo, es los militares del 76 adoptan el credo liberal, que no era el credo de los militares. Los militares eran mayoritariamente nacionalistas. Muy bien, adoptan y sostienen a Martínez Dios y a su trupe, que viene a reducir el Estado, a sacar al Estado del centro de la economía y a liberalizar las fuerzas productivas. Eso lo que va a producir, en primera instancia, es una fuerte desindustrialización, fortísima desindustrialización, a partir de que, digamos, sin haber ningún marco de protección del trabajo nacional, vamos a estar inundados. Vean las publicidades de esos años, ahí nace el todo por dos pesos, digamos, ¿no? La economía de trabajo esclavo del sudeste asiático inunda los mercados, termina con, por ejemplo, las textiles, la industria del plástico, la industria del caucho, prácticamente es reducida a cero en el plano de dos años y pico. ¿Alguien me quería preguntar algo? Yo, igualmente, me quedé un poco lejos respecto a lo que estaba hablando recién. No importa. Volvamos. Me resurgió una duda en el tema del, viendo el gráfico o el Word, cuando dice que hay una disolución de la Matrix, de la matriz estadocéntrica en el gobierno de Menem, ¿no? Y hablabas de una, digamos, corrupción sistemática, si se quiere, ligado a fallos en las teorías económicas o en los procesos económicos donde se produce una crisis durante toda la Argentina, ¿no? Esto es raíz, no importa si hay una matriz estadocéntrica más fuerte o consolidada que una disolutiva. No sé si me explico, medio rebuscado. Sí, yo me perdí, Agustín. Repetilo, Sí. No hay problema. Tranquilo, dale. Primero, escúchame. Sí. No lo digo yo. Yo traté de traducir lo que decía, claro, el diagnóstico de los liberales antiperonistas, digo, más o menos decían esto. No sin parte de verdad. Bueno, dale. No, sí, bueno, si estaba ligado, digamos, esta corrupción de subordinados del Estado, estaba más ligado a una matriz estadocéntrica más fuerte o más consolidada, quizás como gobierno de Perón, o también va de la mano con el menemismo, en donde, bueno, acá en el cuadro dice disolución de la matriz estadocéntrica, porque, digamos, lo que más se recuerda en el estado de corrupción, si se quiere, es a María Julia Alzogaray con el tema del riachuelo y la malversación de fondos y etcétera, Sí. etcétera. No, a ver, pero yo creo que me malinterpretan o yo me expreso mal. Escuchen, hablemos de política, despojemos el término corrupción sistémica de lo que haga el ñato Juan Madariaga o Jorge Santini como funcionario público. Cuando los liberales dicen que hay una corrupción sistémica, se refieren a que una ineficacia sostenida en las relaciones económicas por un marco burocrático, por falta de control, por falta de transparencia, genera una ineficacia en el Estado. ¿Y esto qué genera? Un déficit. Para decirlo claro, los antiperonistas... Pará que termino esta idea y te dejo, Néstor. Lo que decían los antiperonistas es, si uno ve los periodos peronistas en general, la plantilla del Estado en todas las empresas nacionalizadas crecía sistemáticamente sin razón aparente.
Y esto había comenzado con el irigoyenismo, ustedes se acuerdan. El irigoyenismo, en su relación clientelar de patronazgo, pagaba, es decir, retribuía el apoyo político proselitista con puestos en el Estado. Esto determinaba en buena medida un Estado ineficiente, porque la plantilla no respondía a los servicios que ese Estado otorgaba. Entonces, el propio Antonio Cafiero, busquen Cafiero sobre el ferrocarril. Cafiero fue muy jovencito, ministro de Perón por el año 54, 55. Cafiero dice, en el ferrocarril teníamos, no me acuerdo si 300.000, 400.000 trabajadores más de lo necesario. Esto implicaba un costo innecesario. Ahora, la relación costo-beneficio es lo que dice Juan Carlos Torre, el abrazo del oso. Perón, el peronismo tenía un aliado que era la clase trabajadora. Es decir, reducir el Estado era reducir su propio caudal de votantes. Entonces, en ese caso, hay que pensarlo políticamente. Los liberales lo miraban desde el punto de vista del costo y beneficio que para el mercado implicaba una carga tributaria en términos de déficit del Estado. Entonces, si tomamos este es un ejemplo de ineficacia sistémica que genera una corrupción. El Estado establece una relación, si ustedes quieren, subsidiaria con el electorado sin que haya un servicio aparente para la sociedad. Piensen en las relaciones con las empresas que el peronismo en general llamaba burgueses nacionales y que de alguna manera estaban asociadas a la provisión de distintos rubros, transporte a las vacaciones de los niños, transportes a los hospitales, servicios a los hospitales, o las propias empresas donde el peronismo producía fabricaciones militares. O sea, recuerden que el peronismo había logrado nacionalizar buena parte de lo que después se empieza a abandonar, digamos, ¿no? Altos Hornos era en principio Somisas, etc. El propio Estado peronista era el que producía automóviles y demás. Entonces, ahí hay una parte de diagnóstico económico del liberalismo respecto de un exceso de matriz estadocéntrica en la regulación económica. ¿Entienden? Este es un tema. Después, el nivel de corrupción que va a tener el menemismo es inversa. El menemismo es el que destruye el Estado de carácter matriz estadocéntrica. Los militares no pudieron con todo, Alfonsín menos. El que va a llevar a cabo la reforma del Estado, las privatizaciones de todas las empresas que Perón había nacionalizado, es Menem. O sea, el sentido es inverso. La corrupción en este caso, ¿cuál va a ser? Bueno, negociar con los sindicatos y entregarle parte de lo privatizado como un formato de compra para que no hubiese oposición a esas medidas. Es decir, Menem convierte a muchos de los gordos, a los sindicalistas de la época, en socios de la privatización, ¿no? Los convierte en empresarios, en grandes empresarios, y de alguna manera se los mete en un bolsillo. Pero, digamos, me parece que el menemismo es otro capítulo, ¿no? Es parte del capítulo de la destrucción de la matriz estadocéntrica. Me parece que ahí estaríamos en el... ¿Está, Agustín? Sí, digamos, la primera parte era más como una especie de... se producen fallos, digamos, de corrupción o ocurren como vacíos, digamos, en donde va a haber gente que va a tomar esos vacíos y se va a producir una especie de cadena de errores en donde va a facilitar, digamos, esa corrupción. O, digo, bien, bien, sí. Bueno. Juan, perdón, ya que estás en tema. Dale. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿se puede establecer alguna relación entre las privatizaciones de Menem y las privatizaciones en la Unión Soviética? Digo, por el marco, la última clase que tuvimos con Jakubowicz, vimos que había como una distribución cuasi mafiosa de los bienes del Estado, de las empresas del Estado, en el proceso de privatización. Y si se puede establecer una relación, digamos, en términos de política hegemónica norteamericana en el transcurso de esas privatizaciones. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver más con una cuestión de lecturas que en general
en este proceso neoliberal de reducción del Estado y en definitiva de alcanzar los propósitos, digamos, del capitalismo norteamericano, que empieza con la dictadura y en general se hace la salvedad del alfonsinismo. ¿Por qué se hace esa salvedad? ¿Es antojadiza? ¿Es por la figura de Alfonsín que genera, digamos, ciertas pasiones por ser el primer gobierno democrático? ¿O realmente hubo en el alfonsinismo una matriz que intentó combatir ese neoliberalismo? Porque en definitiva termina sucediendo. O sea, esa es la segunda pregunta. Bien, la segunda me permite avanzar. Gracias. Escúchame, la primera, yo, digamos, me faltan elementos. No, te podría decir algo de la opinión. No haría una asociación. Hoy no, en este momento no haría una asociación. Me parece que a ver, ¿cómo decirlo? Me parece que el menemismo habría que definirlo desde un lugar muy heteróclito. A ver, ¿qué es el menemismo? Novaro, Palermo, un montón de pensadores dicen, ¿qué corno es el menemismo? ¿No? Es decir, mantiene la liturgia peronista, mantiene el voto del peronismo por abajo, pero ahora crece en un voto por arriba, en el decil más alto. Une al peronismo con Isaac Rojas y con Alzogaray. Pero, y por otro lado, Menem se convierte, respecto de todos los presidentes anteriores, en un hiperpresidente. Es decir, si nuestra Constitución otorgaba potestades presidencialistas y cómo, Menem las va a usar de una manera radical. Como dijo recién Maxi, yo diría de manera cuasi mafiosa. Menem, digamos, utiliza el Parlamento, pero lo utiliza haciendo votar cafeteros, amedrentando, tiene un marco de matones y hay una prepotencia en Menem que algunos autores llaman decisionismo radical. Es decir, Menem dice ramal que para, ramal que cierra. Y al otro día lo cumple. Y va cerrando ramales del ferrocarril. Es decir, Menem dice, se acabó en la Argentina los levantamientos carapintadas. Seineldín se levanta contra Menem y Menem le manda parte del ejército y lo balea a 3 cuadras de donde él estaba reunido con Bush. Y Seineldín es el único que queda preso. Mientras había habido por lo menos 3 levantamientos muchísimo más largos y cruentos en el periodo anterior, en el periodo de Alfonsín. Digo, ese Menem es un formato nuevo de ejercicio del poder, es un decisionista radical, hiperpresidencialista, pero además tiene un condimento particular, porque se dice peronista en el sentido de que es un pragmático total, es decir, Menem no tiene ningún empacho en decir que hoy es verde, mañana es rojo y pasado es violeta. Y la sociedad absorbe este tipo de decisionismo, lo convalida. ¿Por qué? Porque el ejercicio de ese poder decisionista tiene eficacia. Paro acá. ¿Qué quiere decir eficacia? Menem asumió su presidencia con un discurso de salariazo y revolución productiva. En el marco de la campaña, el país ardía, había una hiperinflación latente que después se desarrolla. Había una crisis como nunca del salario. Un salario docente eran $100. Un salario docente eran $100 en el 88. Se hizo la Marcha Blanca, yo era estudiante. En ese contexto de inflación altísima e hiperinflación, Menem decía revolución productiva y salariazo. No decía cómo lo iba a hacer.
Y lo que decía Angelós, que era el candidato del radicalismo, un candidato, digamos, no alfonsinista, si ustedes quieren, de la línea más clásica del radicalismo, del balvinismo, decía, voy a usar el lápiz rojo, voy a tachar todo lo que el Estado no tiene que gastar. O sea, lo que venía a decir Angelós es, voy a ajustar el Estado que no ajustó Alfonsín para establecer una macro ordenada y terminar con este desbarajuste económico y social. Bien, gana Menem. Para que termino esto. Gana Menem. Una vez que gana Menem, ¿qué hace? Se monta en el consenso de Washington y dice, vamos en el camino para sumarnos al primer mundo. Vamos a hacer los deberes que nos pida Washington y soy el mejor alumno de ese consenso neoliberal. ¿Cuánto tiempo pasa entre un Menem y el otro? No pasa un año. Menem sufre la segunda hiper con Herman González y decide acatar los dictados del liberalismo vernáculo. Lo llama Álvaro Alzogaray, lo llama a Cavallo, establece un marco de acuerdo con los embajadores y termina en un consenso, y ese consenso lo convierte tal vez en el aliado latinoamericano de primer orden del gobierno de Bush. Tanto es así que por primera vez la Argentina manda naves a un conflicto lejano, como era el conflicto árabe-israelí. Eso trae como consecuencia después los atentados en la Argentina. Digo, ¿cómo definimos a Menem entonces? ¿Qué era Menem? ¿Era un peronista? En la liturgia, sí. Mantuvo la liturgia peronista. Desde el pragmatismo le hablaba a los peronistas, le hablaba desde la eficacia. Ahora, Menem era un decisionista radical, era populista, pero fue un pragmático y un neoliberal. Todo eso, sí, todo eso. Pero para mi gusto, lo más importante de ese Menem es que no tiene ningún escrúpulo frente a las normas, no tiene escrúpulos frente a la Constitución. Lo estoy diciendo desde un punto de vista de la realpolitik, maquiavelismo, no lo estoy diciendo desde una valoración positiva del menemismo. El menemismo es un ejemplo de, si ustedes quieren, de un periodo radicalmente antidemocrático. Pero la sociedad asistió con anuencia a la eficacia de Menem. Y con esto termino. ¿Qué quiere decir la eficacia? Menem logró que la inflación dejase de convertirse en una guerra civil en la Argentina. Los saqueos, la imagen de los saqueos del año 89 se convierten por lo menos, lo que dicen algunos autores, en una pax menemista. Es decir, hay un lustro en donde los argentinos compran casi al mismo valor las cosas. Después de ese lustro, viene una crisis y la Argentina pierde instrumentos económicos de estrategia económica interna y empiezan a golpearnos las crisis económicas mundiales. Pero digamos, hasta el 97 al menos, desde el 91, la sociedad argentina lo reelige, le importa un bledo la reforma de la Constitución, le importa un bledo la inescrupulosidad de Menem ante el aumento de factores como la desocupación, los coeficientes de crecimiento de la pobreza, las puebladas que empiezan a darse con las privatizaciones, con la corrupción manifiesta y con los acuerdos manifiesta que hasta el propio embajador Terence Todman plantea al periodismo respecto de empresas americanas. Digo, eso es el menemismo, me cuesta compararlo con la estructura, si ustedes quieren, cuasi mafiosa, pero con otros continentes y otros límites de la economía capitalista americana. No estoy diciendo que sea mejor o peor. En términos capitalistas es mejor. Digo, lo que quiero decir es que el menemismo es un producto muy complejo y muy argentino, ¿no? Y en segunda medida, pará, antes de responderte la segunda, ¿quién quería decirme? Adelante, perdonen el monólogo. ¿Quién era? No, era algo chiquito que igualmente lo contestó. Era si el concepto, digamos, de hiperpresidencialista estaba también ligado a la imagen que tenía en la sociedad de Menem. O sea, no solamente sobre el poder o el pragmatismo que él tenía, sino también el hiperpresidencialismo, digamos, ligado a la imagen positiva que tenía.
Me perdí de nuevo, Agustín. Repetime lo Sí, central de sí, tu si el tesis. concepto hiperpresidencialista estaba también Hiperpresidencialista. ligado a la imagen positiva que tenía Menem, no solamente al poder y a la toma de decisiones que él tenía, o al pragmatismo. ¿A qué le llamas imagen positiva de Menem? Va, imagen positiva de, digamos, la, la imagen, si se quiere, no me sale la palabra, la imagen que tenía junto al pueblo o a la sociedad, donde no era una imagen crítica o negativa en un principio, donde posteriormente, bueno, se da que no, pero sí estaba ligado eso al concepto de hiperpresidencialismo. No solamente el poder político, sino también el poder social. Sí, te entiendo. De nuevo, por lo menos los autores que yo les planteo y los que he leído, en términos políticos, plantean que Menem es un presidente con un gran carisma, digamos, por decirlo, despojado de esta valoración personal, ¿no? Es un presidente con un gran carisma, eh, pero que en general, por ejemplo, recibe la anuencia del decil de mayor consumo en la Argentina, que lo considera una revista, lo considera un hombre poco preparado y lo considera un intuitivo. Menem no es un hombre formado, ni en política. Cuando digo en política, digo, el cursus honorum de Menem es lamentable. Digo, busquen cualquier biografía oficial o de Menem. Menem, digamos, en el año 73 es gobernador riojano, en un arreglo con Montoneros, está cerca de Montoneros. Menem asiste, así que es una forma de decir, es observador del asesinato de Monseñor Ayeleli, que es una de las cabezas, digamos, defensoras por antonomasia de lo que podríamos llamar hoy pioneros de los derechos humanos, y Menem vuelve a hacer acuerdos con el establishment. Es decir, Menem acordó con Montoneros, después acuerdan con el establishment, después va preso porque era un gobernador. Pero lo más interesante es lo que pasa con Menem cuando está en el llano. En el año 82-83, nadie creía que Isabel Perón podía ser una vertiente de donde emanara el poder para salir a la nueva contienda electoral. Y Menem se pasaba días debajo del balcón donde moraba en el hotel Isabel Martínez de Perón cuando venía a la Argentina con un ramo de rosas. Es decir, Menem es un sujeto muy extraño de la política argentina, no es un político clásico de cursus honorum, es un outsider de la política. En el avión en el que vuelve Perón se acerca, creo que, no recuerdo si es a un senador, no me acuerdo el apellido ahora, se acerca a un senador y le dice, ¿quién es este muchacho tan pintoresco? Perón de Menem. ¿Qué quiero decir con esto? Menem era en el 73 un hombre con poder de una provincia a la que nadie que estaba en el peronismo consideraba como un hombre importante, como un hombre con un futuro promisorio. Desde ese punto de vista lo miró la Argentina, que lo siguió votando, digamos, los que eran dueños del poder, es decir, las grandes empresas, ese 10% que lo votaba por arriba. Y digamos, del electorado peronista clásico, uno podría decir muchas cosas. Yo no me animo a decir mucho, creo que ahí hay tendencia a pensar al peronismo como les decía recién, desde el punto de vista de la liturgia y la eficacia. Yo prefiero ir por el lado de que el menemismo es, en términos de lo que pasaba en la democracia, un periodo en el cual se termina una guerra civil. La Argentina tuvo una guerra civil y esa guerra civil fueron 2 hiperinflaciones. Esas 2 hiperinflaciones fueron resueltas por Menem. ¿Qué otro problema tenía la Argentina? Bueno, tenía asonadas militares que sistemáticamente habían cercado a Alfonsín. Menem lo resuelve rápidamente. ¿Qué otro problema tenía en Argentina? El obispado, el episcopado salía a la calle por la ley de divorcio vincular.
contra Alfonsín. Menem los invita a tomar el té y rápidamente el episcopado está con Menem. ¿Qué otro problema tenía Alfonsín? Los sindicalistas que permanentemente le hacían paros generales. 13 paros tuvo Alfonsín. ¿Qué logró Menem? Que todos los sindicalistas comieran de su mano. Desde el punto de vista del ejercicio del poder, es difícil pensar que esa eficacia no merecía el voto del electorado peronista. ¿Entienden lo que digo, no? Y no estoy haciendo un ejercicio valorativo, más bien descriptivo. Los que miramos al menemismo como un dispositivo corrupto, como un artefacto un poco desajustado con los valores democráticos, y lo vimos crecer, desajustándose aún más en términos antidemocráticos y demás, bien, éramos el porcentaje mínimo que observamos ese proceso. A ver si se entiende. Y con esto cierro la pregunta. El menemismo, así como cerró el problema sindical, el problema de la iglesia, el problema con los militares y el problema con la inflación, cerró el problema con los derechos humanos. Alfonsín llevó a los militares a un juzgamiento. Por ese juzgamiento, Alfonsín tuvo rebeliones carapintadas. Menem otorgó un indulto a los que habían sido condenados en ese juicio, a 5 años. Eso pasó en el 85 y en el 90 Menem, con 2 decretos, indulta a los militares castigados e indulta a todos los que habían sido juzgados en ausencia por ser cabecillas de las organizaciones armadas. Firmenich, bueno, algunos autores de la inteligencia peronista, por ejemplo el Tata Joffre y otros, dicen que había un acuerdo que Montoneros le dio un par de millones de dólares para la campaña a Menem y que Menem retribuyó con el indulto. Pero también uno no tendría que juzgar que Menem intentaba, como decía él, pacificar el país y que parte de esa pacificación fue entrar en lo que Elizabeth Schelin llama la hibernación de los derechos humanos. Si los derechos humanos eran un tema en la Argentina, lo eran por el alfonsinismo. El menemismo cerró ese tema de una manera brutal, ¿no? Con los indultos. Si ustedes recuerdan, los que tienen algunos años más, no tantos como yo, pero tienen algunos años más, producto de esa cerrazón, madres y abuelas siguen militando, pero van a surgir otras agrupaciones, por ejemplo, hijos. Y en esa época, en los 90, mediados, a fines de los 90, eran famosos los scratches de los hijos, que iban y pintaban las calles, pintaban las paredes, señalaban dónde vivían los represores. Es decir, fue un periodo del menemismo en donde los derechos humanos estuvieron sepultados para el Estado. Y eso también es producto del menemismo. Por lo tanto, digamos, en términos de valoración del electorado, Juan Madariaga, no el profesor de historia, Juan Madariaga les dice: a mí en general el menemismo me parecía un gobierno con unos escrúpulos bajísimos, en todos los términos. Ahora, desde el punto de eficacia política, la ejerció de una manera brutal. Y esto respondió un poco a esa alianza que permitió que Menem llevara a cabo la destrucción de la matriz estadocéntrica, la disolución, y generó lo que él llamaba economía popular de mercado, es decir, la liberalización en buena medida de las empresas. Completo con un elemento esto del menemismo, la Argentina, en términos macroeconómicos, entre el 91 y el 97 tiene un alto crecimiento del PBI por cápita. Un alto crecimiento del PBI per cápita. Después les voy a pasar las series de crecimiento de PBI y de inflación. Y van a notar que en términos macroeconómicos, más allá de los escrúpulos de Menem, la eficacia de la economía menemista daba resultados, digamos, ¿no? Entonces, digo, cuando miramos el periodo, por ahí tendríamos que valorar todos estos elementos para hacer una descripción más ajustada. Respondo la pregunta de Maxi bueno, Maxi lo que decía, el término de lo que dice Cavarossi y lo que dice Quiroga respecto a Alfonsín. Bueno, lo que dicen es que en el alfonsinismo hay un desbalance, un desajuste en términos de
la proposición siguiente. El alfonsinismo pretendía que la genuina política, la legítima política, la democracia, traía como proceso inherente la resolución de los problemas económicos. Es decir, la economía era un epifenómeno político. Entonces, Alfonsín podía decir que cuando se ajustara un acuerdo en términos de valoración del sistema político, con una raíz de tolerancia, etcétera, 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 esos acuerdos iban a determinar, si ustedes quieren, hago comillas, un poco por moralidad, que en la Argentina desaparecieran los desajustes de la desigualdad económica. Lo peor de todo es que el alfonsinismo, en términos económicos, queda registrado que con la democracia se come, se cura y se educa, que sería este apotegma. Entonces, lo que dice Cavarossi y lo que dice Quiroga y lo que dice Damil es que al alfonsinismo como grupo político le importó menos la economía que la política. Es decir, Alfonsín tenía una programática que era refundar la democracia, llevar a cabo la tarea de enjuiciamiento de los militares, establecer un marco de acuerdo con la socialdemocracia europea y que tenía respecto de lo económico el ideal de un acuerdo latinoamericano para enfrentar el principal flagelo. Cuando Alfonsín despierta de su sueño democrático, se encuentra con que el endeudamiento que tiene la Argentina, con la caída de los precios de los commodities, con el proteccionismo de los americanos y de los europeos con nuestros productos, esto le genera un déficit comercial y obviamente la Argentina no puede pagar la deuda. Entonces, ¿qué hace el alfonsinismo? Plantea que en ese esquema tiene que establecer una economía de guerra. Le plantea a la sociedad en el año 85 que ha llevado a cabo todos los acuerdos, las negociaciones, para pagar la deuda externa en los términos que el pueblo argentino podía pagarlo, pero que no ha podido lograr los dos acuerdos fundamentales. El primer acuerdo, ¿cuál era? Bernardo Greenspun, que era su ministro de Economía, había intentado establecer un club latinoamericano para enfrentar juntos el tema de la deuda. Es decir, México, Perú, fundamentalmente, que eran los deudores más importantes, Brasil, Argentina, enfrentar los intereses crecientes. Bueno, ese consenso para el pago de la deuda fracasa, y entonces Alfonsín plantea, como les decía recién, que la Argentina está acechada, ¿no? Y no encuentra solución. Creo que a partir del año 85 y hasta el 87, el alfonsinismo trata de generar algún cambio en su política. Disculpen que vaya a datos. Bernardo Greenspun era un político, un economista radical de cursus honorum, es decir, un hombre que venía militando hacía muchísimo tiempo. Sin embargo, cuando hay que enfrentar el problema de la deuda y el problema de la inflación, porque la Argentina deficitaria lo que hacía era incrementar el déficit, y esto generaba inflación, lo llama a Juan Vital Zurruil. Forma un equipo económico nuevo que se encarga de generar un plan, cambia el valor del peso, es decir, cambiamos la moneda, y durante el año fines de 85 y el 86, la Argentina tiene un pequeño verano en términos macroeconómicos, pero para todos los analistas, el fundamental es Mario Damil, el alfonsinismo no tenía ningún programa para reformar de base el Estado. ¿Cuándo el alfonsinismo empieza a pensar que el déficit debe modificarlo planteando cambios en el Estado? A partir del Plan Primavera. En 1987 colapsa el plan del Austral, el plan antiinflacionario, y entonces coloca como ministro de Obras y Servicios Públicos a Rodolfo Terraño. Y a partir del año 87 y 88 se llevan a cabo distintas negociaciones para
privatizar algunas empresas, algunas. Una de las empresas era aerolíneas, se pensó en aguas argentinas, pero todas fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque el peronismo en el Senado decía que no había que perder la soberanía sobre las empresas nacionales. 2 años después, lo que va a hacer Menem, lo decía esto Eduardo Menem, no el hermano senador, 2 años después el propio peronismo va a terminar con esta estructura. Entonces, la respuesta en general que yo te daría, Maxi, es: el alfonsinismo no tiene un programa económico para terminar con la matriz estadocéntrica. Le estalla el problema de la deuda y el alfonsinismo, como se pensaba a sí mismo como una socialdemocracia, pensaba que el Estado tenía que tener una posición de árbitro de la economía. Digamos, en términos generales te podría decir esto. Ahora, no se puede decir que el alfonsinismo tenía un posicionamiento económico como sí tenía un posicionamiento político, digamos, ¿no? Fue un gobierno menos preocupado por lo económico que lo que hubiese debido ser. Más o menos por ahí va. Bueno, gente, ¿me querían hacer alguna puteada, alguna cosa? Bueno, con esta grabación les quería mostrar, porque acá sí se complica un poquito, yo les muestro después esta periodización que la vamos, o sea, acá están los periodos y los procesos que yo estuve charlando ahora en forma muy desprolija, pero después continúa con otro. Este otro que está acá, que lo hice el año pasado, es desde la Alianza y toma específicamente el kirchnerismo. Y divido el kirchnerismo en etapas y lo analizo según autores, que si ustedes se fijarán, claramente aparece el kirchnerismo en el 2008 para todos los autores como un clivaje y aparece para todos los autores 2010-2011 otro clivaje, ¿no? Es decir, desde el punto de vista político, de los sujetos que conforman el kirchnerismo, y desde el punto de vista económico, fundamentalmente la crisis del campo, llamémosle, ¿no? La crisis tributaria. Bueno, espero que lo podamos ver, y si no, bueno, se los mandaré. Bueno, gente, 21:58, gracias por la paciencia. Nos vemos. Chao, Juan, gracias. Chao, profe, gracias. Juan, Chao, buenas noches, chicos. profe, Sí, me hablaron, alguien me habló. Yo. Una pregunta no tiene nada que ver con la clase. Dale. El profesor Álvarez, Matías Álvarez, ¿va a tomar el final de investigación histórica 1? Porque tomó Pará, no sé de qué va su vida. Lo que sé es que la licencia la tomó hasta fines de diciembre. Te lo dije de memoria. Mañana mandame un WhatsApp que le pregunto a la secretaria. Ok, porque acá figura Urteneche. Y no, me parece que tomó hasta el 31 de diciembre. Si es así, tomaría en febrero o marzo. Ok. Dale. O sea, no la podría rendir ahora, listo. Perfecto. Bueno, un abrazo, che. Gracias.